Chiche, Carlos, ¿se imaginaron cuando ustedes vivían del fútbol, eran futbolistas, que iba a llegar un momento en que la Argentina no pudiese haber hinchas visitantes en los estadios? Bueno, hace muchos años era impensado. A medida que fueron transcurriendo, la erosión y la desprotección que había hizo que uno pensara que estas cuestiones iban a terminar muy mal, ¿no? Y han terminado de una forma aberrante, porque una de las cuestiones más lindas que tiene el fútbol es la posibilidad de disfrutar de esa rivalidad, ¿no? entre las hinchadas y todo lo que provoca. Pero a mí me parece que hemos hecho lo peor, que es, en vez de atacar el problema, tratar de esconderlo, ¿no? Entonces yo siempre digo lo mismo. A mí me parece que esto es muy simple, ¿no? Y más con los avances tecnológicos que hay. Están todos los desmanes y los que hacen violencia filmados. Lo único que hay que hacer, hay que utilizar la ley. Y aquellos personajes que van a la cancha a delinquir, hay que evitar que vuelvan, nada más. No hay que castigar a los que no hacen nada, a los buenos hinchas, a los buenos socios. Claro. Y se está digamos, y hay que hacer algo más también con quienes tienen relación con estos personajes, es decir, dentro de la dirigencia de los clubes, los planteles, todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol, ¿no? Bueno, yo creo que todos tenemos que poner nuestro grano de arena, ¿no? Para que esto no suceda. Es difícil, porque yo creo que en esta ocasión sí es una decisión política. No hay otra manera. Es una decisión de verdad, de decir, bueno, el que delinque el que comete el error debe pagar con la pena que corresponda, ¿no? Porque para eso está, vos vas a cualquier cancha y tenés 70 cámaras, están todos focalizados, es decir, es muy fácil identificar a la gente que hace daño o rompe todo. Entonces no está tan difícil. Es decir, ¿por qué no se lleva a cabo? Bueno, esa es la pregunta y la respuesta que la tenemos. Y es una decisión verdaderamente mucho más allá. El club a veces es difícil también. En el caso personal nosotros no hemos vivido muchas cosas desde una barra y todo eso, ¿no? Cuando nos tocó participar o ser futbolista. Pero es difícil también para la gente del club. Hacer lo que pueda, ¿no? Pero hay momentos que no lo tiene que definir ya la parte mucho más allá, ¿no? La parte política. Claro, porque han pasado los años y es como que ya está instalado. En este fútbol no va a haber visitantes y falta la otra parte de resolverlo para que vuelva a ocurrir, ¿no? Sí, mira, yo creo que el fútbol no es una isla, ¿no? El fútbol Claro. forma parte de la sociedad. Y el gran problema es que la delincuencia y la violencia está instalada, ¿no? Muy adentro de la sociedad. Pasa en el fútbol, pasa en la calle, pasa en cualquier actividad donde hay mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que hay que articular? Hay que articular los resortes necesarios para que cuando haya una conducta inadecuada estén la fuerza de seguridad para tomar cartas en asunto y después el ente principal, que es la justicia, que obra en consecuencia, ¿no? Lamentablemente durante muchos años hubo una mentalidad que llevó a una conducta de creer que estas situaciones no eran punibles o Claro. no merecían ser sancionadas. Y hay que sancionar. La dejaban correr, digamos, ¿no? Exactamente, hay que sancionar. Yo escuchaba el otro día al titular de la Previde que decía que ellos hacen operativos, detienen a los violentos y a las 24 horas están afuera. Entonces tenemos que aceitar ese funcionamiento, ¿no? Yo creo que lo mejor es como se hacen en los países más serios. Aquel que va a un evento deportivo, realiza desmanes, actos violentos, agresiones, hay una pena. La primera pena que tiene que haber es que esa persona no puede volver al campo de juego por determinado tiempo, que está tipificado. Entonces, a partir de allí, cuando ejecutemos como corresponde la ley y no utilicemos artimañas ni chicanas para no castigar y para beneficiar a los violentos, también, no solo en el fútbol, sino también en la sociedad, la violencia va a quedar muy aislada. Y les habrá pasado a ustedes y sobre todo muchos colegas, futbolistas de muchos clubes, ¿no? Tener que afrontar ellos la convivencia por ahí con los barras que se meten en el club y demás. ¿Necesita ayuda el jugador en ese tipo de situaciones? Yo te vuelvo a repetir, esto es una decisión mucho más allá de arriba. No lo puede definir ni el jugador ni hasta el dirigente. Es decir, de la colaboración que podemos tener todos y sí, poner firme o poner firmeza a todos. Pero es como dice Fernando, si el que hizo un daño y rompió todo y se metió a la cancha y está todo identificado, 24 horas está afuera, es difícil que nosotros podamos tomar una resolución.
no la podemos tomar verdaderamente. Esa es la parte fea del fútbol, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ven hoy el fútbol argentino en la cancha? ¿Cómo está hoy? Bueno, yo creo que hay un... A ver, desde lo técnico, de lo deportivo, de lo futbolístico, yo creo que hay un cambio, ¿no? Hay un cambio, se vislumbra un cambio en las intenciones, en la idea, porque por sobre todas las cosas empezamos a transitar un camino que en otros lugares del mundo ya se transita, que es el cambio en la manera de entrenar, ¿no? El cambio en las metodologías de entrenamiento, tanto de divisiones inferiores, que es vital y fundamental, hasta profesionalmente. Entonces ese cambio es el que lleva a que yo creo el fútbol vaya paulatinamente cambiando. Y a mí me genera alegría, me genera placer este cambio que yo vislumbro, ¿no? Me parece que van a mejorar las cosas en ese sentido, desde el punto de vista futbolístico, ¿no? Hoy hay una identidad en los equipos argentinos de primera división. Por ejemplo, hay una identidad del fútbol como uno se pone a ver la liga inglesa y sabe qué fútbol va a ver, ¿no es cierto? O la española. Sí, hoy hay un intento de juego que a veces no ha ocurrido o pasó hace mucho tiempo que se intentaba. Casi todos los equipos empiezan a jugar 4-3-3, empiezan a utilizar los extremos, los viejos antiguos extremos que hoy te dan una amplitud en el campo. Nacional B, que antes vos lo veías y parecía que no se podía jugar, y hoy todos los equipos hay un intento de juego continuo, ¿no? No es 1, 2, 3 equipos. No importa los futbolistas que tengas, sino que el entrenador empieza a llevar a cabo que se puede. Y vos ves partidos muy lindos, que se ven dinámicos. Por supuesto hay partidos que no son lindos, pero hay partidos que son muy dinámicos, que tienen intento de juego, buenos futbolistas, se respeta al buen futbolista. Y como dijo Fernando, es muy importante el trabajo de divisiones inferiores, porque ahí es donde va a llevar el final del futbolista, ¿no? Uno va preparando a esos pibes para que cuando lleguen a jugar en primera pase esto, ¿no? Y el intento de jugar continuamente, sobre todo cuando son chiquitos, que no tienen ninguna presión más que divertirse. ¿Y qué está pasando con la selección en este panorama que tiene el fútbol argentino, en este momento de la selección, Carlos? Bueno, a ver, es cierto que en las eliminatorias están en un momento delicado, ¿no? En un momento en el cual quedan 2 partidos que son decisivos y Argentina está en una situación compleja porque está ocupando el último puesto, que es el 5º puesto que te da Claro. derecho a repechaje. Como se han dado las cosas, yo el repechaje hoy por hoy lo firmo. Ahora, en lo que yo no estoy de acuerdo es en esta estigmatización que hay de estos futbolistas, que son los únicos que han salvaguardado el prestigio del fútbol argentino. Por este discurso cruel y nefasto y vetusto ya y arcaico de que se llegaron a 3 finales y no se ganó ninguna. Y para llegar a una final en el fútbol de élite, en el fútbol mundial, de 2 Copa América, de un mundial, hay que ser muy buenos. Y estos futbolistas son muy buenos. De hecho, tenemos uno que es el mejor del mundo y para muchos el mejor de todos los tiempos. Entonces, a mí me parece que, a ver, el mejor caso de cómo somos es lo que pasa con Del Potro. Ajá. Hace no muchos años a Del Potro le decían Del Polo, ¿no? Porque había perdido 2 finales de Copa Davis. Y en aquel entonces era top 10 o top 5 entre los tenistas. Hoy no lo es Del Potro, pero como ganó la Copa Davis y ganó en las Olimpiadas, lo tenemos como un superhéroe. Bueno, ese es el paradigma del hincha argentino, de muchos, y ha pasado con los futbolistas. Yo digo que si algo que sostuvo al fútbol argentino fueron estos futbolistas, porque el fútbol argentino viene de una crisis casi terminal, de problemas económicos, organizativos, que ahora con el tema de la Superliga parece que se está cambiando dentro de esa brisa de aire fresco que era el fútbol argentino. Pero estos futbolistas, para mí, es lo único que ha tenido en pie. Y esa forma que tenemos nosotros de ser muchas veces, hemos tratado de destruir, o hemos destruido en muchos casos, a la gran riqueza que tiene el fútbol argentino, que son los futbolistas. Esa presión del exitismo del hincha, ¿no? ¿Cómo lo habrán vivido ustedes en su época y fundamentalmente en una cancha como la Bombonera? Sí, tremendo, se vive, pero eran otros tiempos. Las redes sociales no existían. Claro. Y eso tiene mucho que ver hoy. Hoy es demasiado lo que se vive en fútbol o en la vida, ¿no? Y el futbolista está atento a las redes. No, vive pendiente. Eso tal vez sea un error del futbolista, pero bueno, es entrar en el sistema del mundo, ¿no? Es el mundo que ha cambiado, hay que ayornarse a lo que uno vive
y eso sucede. Entonces las redes sociales tienen una influencia importante a la hora de las presiones y que le puede llegar los medios, porque muchas cosas tienen que ver los medios, desde cómo le llegan las cosas a la gente y de cómo llegar a la cancha de fútbol y de aplaudir o hasta insultar. Eso tiene mucho que ver. Y esto que se ha buscado cambiar algo de la situación de la selección usando a la Bombonera como escenario. Ustedes que han vivido en la Bombonera, que la han palpitado durante años, ¿cómo lo ven? Bueno, a mí me parece que lo esencial es el juego, ¿no? Claro. El problema de la selección argentina es que, por ejemplo, el otro día contra Venezuela, en el segundo tiempo jugó mal. En el primer tiempo, si terminaba 3-0, nadie podía decir absolutamente nada, porque fue muy superior, como debía ser superior a un equipo inferior que es Venezuela. Pero está claro que la Bombonera tiene algunas cuestiones que no existen en ningún otro estadio en el mundo, que es precioso jugar en la Bombonera y que evidentemente es todo más cercano en la Bombonera, ¿no? Pero a mí me parece que Argentina no va a ir al Mundial, ni va a dejar de ir al Mundial por la cancha. Me parece que fue un proceso en la cual lamentablemente, deportivamente, evidentemente Argentina tuvo altibajos que lo lleva a estar en la situación que está. Vos sos uno de los pocos casos, digamos, de futbolistas que llegaron a hacer toda la carrera desde inferiores hasta primera en Boca, ¿no? ¿Cómo fue tu comienzo? ¿Cómo fue el arranque del futbolista Chiche Soñora? Bueno, yo arranqué a los 9 años, fútbol infantil, que es lo que bueno, hemos hablado hace un ratito, ¿no? De qué difícil es, y sobre todo en un equipo grande, ¿no? Que suceda todo esto. No tengo una explicación de por qué pasa, pero fuimos muy poquitos de los que hemos vivido esa etapa, y bueno, de los 9 años hasta los 27 años en el club estuve. Y la verdad que fue hermoso, he vivido todo muy lindo, me ha tocado, siempre digo que uno es bendecido por lo que le pasa, porque esto es una bendición que le ocurre a muy pocos y me tocó a mí vivir eso, ¿no? Y consolidarme, ¿no? Porque debutar a los 18 años, también joven, con futbolistas muy importantes, y de repente poder tener la suerte de consolidarme ya a los 21 y ser un futbolista que ya juega casi titular en este equipo, que no es fácil. Así que para mí fue algo muy, muy lindo, muy hermoso que he vivido. Conocí al Mono también a los 18 años, porque me toca estar, bueno, él llegó primero, yo llegué primero que vos. Yo llegué primero que vos, sí, es verdad, estaba el Loco Gatti, claro. Me tocó jugar y tener la suerte de jugar con el Loco, que bueno, fue una leyenda, ¿no? en este equipo, hasta que llegó el Mono. Mono, y que te toque reemplazar al Loco Gatti, ¿no? ¿A cuántos años tenías? ¿19 años? Yo tenía 22. Ah, 22. Sí, yo tenía 22 años. ¿Y qué pasó? ¿Qué era Gatti para vos? Mi ídolo. Tu ídolo. Y te dicen, jugás vos en lugar de Gatti. Sigue siendo mi ídolo, porque los ídolos son para toda la vida. Ajá. Entonces, bueno, tenía esa hermosa disyuntiva que convivía adentro del jugador profesional que quiere ganarse el espacio, claro, y del hincha, ¿no? Y del que admiraba a Hugo, ¿no? Porque, bueno, Hugo fue mi máximo referente. Fue una experiencia que me enriqueció, la verdad que fue hermoso llegar a Boca, porque yo soy hincha de Boca y soñaba con llegar a Boca. ¿Venías de Vélez? Yo venía de Vélez, y disputarle el puesto a Hugo, ¿no? Y con un Boca que venía de épocas aciagas, difíciles, y bueno, tuvimos la suerte con Chiche y con muchos compañeros más de llevar a Boca a lo más alto nuevamente, ¿no? Y la verdad que fueron años extraordinarios que me dio, además del éxito deportivo, me dio la posibilidad de tener amigos, de conocer gente, de vivir experiencias que me enriquecieron y que fueron muy nutritivas para mí. Te habrá quedado grabado el momento en que saliste a la cancha como titular por primera vez, ¿no? Cancha de River, sí, en el clásico, superclásico, cancha de encima River. de eso, claro. Sí, 2-0 ganamos, gol de Walter Perazo y Alfredito Graciani. Sí, una experiencia hermosa. Los clásicos son partidos diferentes, ¿no? Aparte. Y justo con ese te toca. Sí, bueno, pero bueno, yo estaba preparado para eso. ¿Sí? Yo estaba preparado, sí, porque me había preparado toda mi vida para ese momento. Es como Chiche, de los 9 años se preparó para llegar. Creo que en la historia de Boca hubo 5 futbolistas o 4 o 5, ¿no, Chiche? Sí, que jugaron. Que hicieron toda la carrera de completa. Infantiles y hasta arriba. Y uno de estos es este señor. Y yo toda la vida me preparé para llegar a Boca. Era mi sueño. Yo soñaba con ser como el Loco Gatti. ¿Y vos como quién soñabas ser, Diego? Bueno, yo viví el Mundial 86 y bueno, Diego era. Claro. Era Diego, yo vivía Diego. Más grande, ¿no? Pero yo
apenas 16 años, y era Diego, ¿viste? Verdaderamente era... Vos jugaste para la selección un amistoso Tuve contra un el resto del amistoso, mundo, ¿no? sí, en el año 91. No estaba Diego. No, no estaba Diego. estaba, Me claro. tocó Diego en Boca, ¿no? Claro. En el año, junto con el Mono, ¿no? Bueno, y te Año tocó, 97. te tocó Diego en Boca. Sí, increíble, increíble. Bueno, son las cosas del fútbol, ¿no? Esas cosas que pasan y que no las podés creer, ¿no? Pasa tanto tiempo y tener una persona tan arriba y de repente tenerla ya de compañero y vivir cosas con él, impensado. Esto es lo lindo del fútbol. Nosotros, yo vuelvo a repetirte, somos privilegiados, tocados con la varita, porque hemos vivido cosas que cualquier persona normal no la vive. Este club que me tocó vivir, creo que muy poca gente vive lo que nosotros vivimos. Muy pocos saben que la cancha se mueve de verdad, pero desde adentro como futbolista, y hemos vivido nosotros eso. Y cuando yo le digo que la cancha se mueve, es verdad, se mueve porque la misma presión de la gente, del saltar, cuando está lleno de papelitos, vos ves que la cancha se va moviendo, y es verdad. Nos ha tocado vivir un partido, yo siempre cuento la historia de Flamengo, el 3-0 cancha de Boca, ¿no? Y ese día Junior, y quería contagiar a los compañeros, y decía no miren a la gente, no miren a la tribuna, y los brasileños solo quedaban mirando, la cancha explotaba. Ese día ganamos 3-0. Tuvieron una época en que ganaron muchos clásicos, ¿no? En los años que tuvieron la primera de Boca. Sí, yo creo que una de las cuestiones que nos tocó vivir con Chiche y, bueno, vuelvo a repetir, con los compañeros, con los entrenadores, con los dirigentes, nosotros vivimos una época que nos convertimos, y la historia nos convirtió en los que forjamos los cimientos y las columnas donde se apoyó el Boca, que después con Bianchi, con todos esos excelentes jugadores que ganaron tanto internacionalmente. Pero nosotros, que recibimos a un Boca, o que formábamos parte de un Boca que venía de tener casi prácticamente, no, de tener clausurada la Bombonera porque tenía fallas estructurales, de estar quebrado económicamente, de entrar a concurso de entrenador, de no tener camiseta, no tener lugar donde entrenar. Gracias a todos nosotros, Boca volvió a salir campeón, volvió a estar instalado en lo más alto. Y yo creo que es un orgullo muy grande que debemos tener todos aquellos que formamos parte de esos años, ¿no? Porque volvimos a devolver a Boca a la mística campeona, a la mística de ese protagonista, ¿no? Y fueron años muy lindos, muy lindos. Yo no me quiero olvidar yo voy a nombrar una persona que es don Antonio Alegre, ¿no? Yo creo que hubo grandes presidentes en la historia de Boca, ¿no? Como Armando, como Macri, como Pompillo, como ahora Angelici, pero para mí el presidente más importante en la historia de Boca, por el momento que vivía Boca, fue don Antonio Alegre. Y todo su equipo, ¿no? Obviamente, ¿no? Y lo hablo con fundamento, y Chiche no me deja mentir, porque nosotros no teníamos dónde entrenar, por ejemplo. El primer día que yo llego a Boca, y es Boca, primer día de pretemporada, nosotros vamos a hacer la pretemporada. ¿Sabes dónde hicimos la pretemporada nosotros? Corriendo en Costanera Sur. Boca en la pretemporada. Corriendo en Costanera Sur. Año 89. 88. 88. Y después íbamos mudando, íbamos a... Induclub, y no, íbamos a Fate. ¿Te acordás de los neumáticos Fate que eran los auspiciantes? Bueno, ellos tenían un lugar para entrenar, íbamos ahí, el empleado de comercio. Después fuimos al distrito militar. Hemos entrenado en el colegio militar. Bueno, todas esas cosas de Boca, todo ese grupo salió campeón Sudamericana, Recopa, 2 ligas, 6, 7 campeonatos. Claro, en un contexto difícil, ¿no? Entonces, y los dirigentes, nosotros en la cancha hicimos esto, y los dirigentes afuera, junto con los hinchas, pusieron a Boca de pie. Claro. Se volvió a jugar en la Bombonera, se compró Casa Amarilla. Entonces, por eso fue tan importante esa época de Boca. Y yo estoy orgullosísimo de haber pertenecido a ese grupo, que entre otras cosas de lo deportivo, lo que me dijiste al inicio de todo este relato, le ganamos muy seguido a River. Y dimos vuelta a la tendencia porque había una paridad muy grande, y en esos años Boca marcó una diferencia que hoy por hoy se sigue conservando. Claro, pero como era un River también de grandes equipos. No, era más poderoso que Boca en ese entonces. Sí, River. totalmente. Buenos futbolistas, por supuesto que había buenos futbolistas. Sí, porque nosotros, Chiche, perdón, yo creo que tuvimos la fortuna de formar parte de la última gran etapa en cuanto a cantidad de futbolistas jugando en el fútbol argentino. Vos
Estrellas que no se iban a Europa. Cualquier equipo de esa época tenía 7, 8 jugadores extraordinarios. Sí, sí, sí. Porque después, al final de los 90, empezaron a irse los jugadores. Pero vos, por ejemplo, hablamos de River. Vos decías River, Francesco, Gallardo, Ortega, Da Silva, Higuaín, Astrada, Comiso. Todos equipos. Todo un equipazo. ¿Y Boca? Lo que era Boca. Sí, claro. Vos volvés a nombrar los futbolistas de Boca: Chiche, Simón, Junta, Márcigo, Cabaña, Batistuta, La Torre, Maradona, la Bruja Verón. No, Canigia. Jugadores que hoy no duran un torneo sin irse a Europa. No hay forma. Después del año 97 yo creo que empiezan a emigrar todos. Claro. Ahí es donde empiezan a emigrar todos los futbolistas. Claro, como dicen. ¿Y cómo era el roce con el hincha de River en esa vida de estrella de Boca, ¿no? Cuando te encontrabas en la calle, no era sido fácil. Normalmente, bueno, hablo en lo personal, sí. Nunca tuve grandes dificultades porque mi perfil siempre fue bajo y entonces como que pasaba desapercibido, digamos. Por supuesto que estoy muy identificado con este club, soy Boca, hasta el día de hoy que va pasando, pero también tengo una relación muy buena. Y esa época de River y Boca, la verdad que nos tocó la suerte de ganar muchos clásicos. Y eso debe haber sido 80-20, por ahí estábamos, ¿no? Claro. Y no menos, o más. Mirá, porque hubo 4 años... Bueno, yo jugué 44 Boca River y creo que perdimos 6, 7. Sí, 44 Boca River. Entre campeonatos internacionales y amistosos. Sí, sí. Claro, digamos que vos has tenido, Mono, una de las trayectorias más largas del fútbol argentino, la cantidad de años que jugaste, ¿no? Sí, 25 muchos años de profesional, sí. ¿no? Con Hugo Gatti, con Ricardo, con el Bocchini y con Roberto Mouso. Somos los 3, 4 futbolistas con más partidos en la historia del fútbol argentino. Sí, del fútbol argentino, sí, sin duda. ¿Y cómo te iba con los hinchas de River a vos? Excelente. ¿Sí? Excelente. Ajá. Yo tengo un gran respeto por River, primero porque es el adversario de toda mi vida. Claro. Segundo, pero no enemigos, adversarios, son dos cosas distintas, ¿no? Y en segundo lugar, porque la gente de River tuvo un gesto conmigo que yo no voy a olvidar jamás. Porque la historia del fútbol argentino tiene solamente dos arqueros que jugando para Boca o para River fueron aplaudidos por la tribuna adversaria. El Pato Filiol, que lo aplaudió la gente de Boca cuando fue después del Mundial, y cada vez que iba lo aplaudía, porque el Pato fue un monstruo del fútbol también, y yo, porque la gente de River me aplaudió en algún momento. Entonces yo tengo una relación de mucho respeto con la gente de River. Y aún jugando en aquella época, como le pasó a Chiche, ¿no? Nada, al contrario, te ven, te saludan con mucho respeto, te piden un autógrafo, una foto. Y después, lo más hermoso es la rivalidad. Claro. Es el disfrutar. Federer sin Nadal no sería lo mismo. No, yo deseaba jugar los Boca River. Los deseaba porque es lo más lindo, es una semana preciosa. Y es un evento único, es un clásico único en el mundo. Único. Yo conozco mucha gente fuera del país y yo siempre les digo lo mismo. No deben dejar de irse de esta vida sin ir a ver un Boca River. Claro. Porque es un espectáculo impresionante. Y de ese River, ¿quiénes te dieron más trabajo para frenarlos? Y estaba Ariel, Ortega. Claro. Orteguita jugaba muy bien. Tiene esos cortes que íbamos para otro lado. Quebraba por todos lados. Ariel jugaba. El freno, ¿no? El freno. Tremendo. Bueno, Enzo también, ¿no? Tocaba Enzo, a Ramón Díaz. Tocó marcar a Ramón. No, una época de fútbol. ¿Y a quiénes sufriste vos de River, Mono? Bueno, él lo nombró. Porque te vuelvo a repetir, formamos parte de una época del fútbol argentino maravilloso, en donde todos los equipos tenían, ya te voy a repetir, 5 o 6 jugadores de estrellas total. Primerísimo nivel. Sí. Y bueno, nombrás a Racing y a Independiente y a San Lorenzo, todos. Y Boca River, claro, era lo máximo, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿no?, que con todo respeto para todos los clubes, yo salí de un club chico como es Vélez, he jugado en equipos chicos, pero Boca y River son la universidad del fútbol. Los hinchas de Vélez que te están escuchando y que llegaron a ser campeones del mundo no van a estar de acuerdo. Yo creo que no hay que confundirse. Siempre está esa discusión, después de Boca y River, ¿hasta dónde llega el lote de los grandes? A ver, Boca River es aparte. Es aparte, es un mundo aparte, es otra cosa. Por eso dicen que yo siempre digo, son la universidad del fútbol. Claro. Los crack son los que llegan a triunfar en esos grandes equipos, ¿no?
Después, Argentinos Juniors fue campeón del mundo y Racing campeón del mundo. Hay muchos equipos campeones del mundo. Y Vélez es una institución de la cual yo salí, que socialmente es la mejor del país, pero con diferencia, no tengo ninguna duda. ¿No? Pero si hablamos de fútbol, como club, vos vas en una calle de la China, o en una calle de Alaska, o una calle de Islandia, decís Boca Juniors y todo el mundo lo conoce. Es como decir Manchester United, es como decir Real Madrid, Barcelona, Corinthians, Flamengo. Hay equipos que son referenciales en el mundo. Y Boca River es eso. Claro. Siempre Boca más que River. Claro. Eso te... ¿No? Siempre Boca más que River. Un poquito más siempre. Sí, para mí sí. ¿Viste? Cuando a veces se lo ve el mismo periodismo te hace una encuesta y cuando ves un programa vos te das cuenta que el 75% solo se habla de Boca. Es decir, desde los mismos medios está llevado que Boca tiene mucho más. Pero pero River es muy grande. No, River es muy grande. Es una institución extraordinaria. Lo que decía el mono de que son la universidad del fútbol. No hay duda. ¿Cuántos chicos habrán llegado y cuántas potenciales estrellas habrán llegado y quedaron allí, ¿no? En el caso de Boca. Tremendo. Bueno, Boca, vos imaginate que Boca prueba por año 60.000 chicos. ¿Prueba esa cantidad por año? Esa es por año. Lo he vivido estos 5 años que viví en ese club, que hasta no se sorprende, ¿no? Porque yo lo he vivido, pero no te vas dando cuenta hasta que estás del otro lado. Y son 60.000 que se van probando y nada, y quedan poquitos, porque los futbolistas, sobre todo de los clubes, los chicos del club que van desde infantiles y hacen novena y hacen octava y hacen séptima, se fortalecen, se trabaja muy duro, se trabaja muy bien, y entonces cuando un chico se viene a probar, le cuesta mucho poder ganarle la posición a este pibe. Entonces van y bueno, hasta que termina cuarta división, que se hace un embudo. Y bueno, Boca, a veces la pregunta es por qué no salen chicos. Y en realidad los chicos sí son muy buenos, pero van inmigrando a otros clubes. Porque Boca, como institución, la renovación continua que tiene, de la urgencia de ganar, a veces no sé si es el error, pero es difícil que le den tantas chances a un chico. Tal vez como pasó con Betancur, que así todo, estuvo juzgado, mucha gente estaba en duda, y vos fíjate lo que fue Betancur. Betancur fue extraordinario, ha jugado 2 torneos, para Guillermo fue extraordinario, para el Vasco era extraordinario, para el técnico de la Juventus, que ayer le tocó jugar de titular, y para el técnico de la selección mayor, es decir, y acá fue juzgado, es decir, se hace difícil cuando salís del club y sos joven, ¿no? Entonces Boca es un equipo comprador por historia, la historia del club hace que Boca siempre ha comprado. Pero bueno, a lo que vos me decís de los chicos, ¿no? Eso tiene que ver con lo que hablamos de la trascendencia de los equipos grandes, ¿no? Claro. Entonces, por eso los equipos más chicos a veces tienen la posibilidad, los jugadores, de tener más espacio y más tiempo. Pero los Boca, los River, Racing, Independiente, San Lorenzo... Yo creo que pasa en todo el mundo, perdóname. Sí, con los equipos... Todo el mundo. Vos vas al Madrid, bueno, estuviste en España, y vas a ver al Barça, que el Barça tal vez el equipo que ahora... A veces ha tenido una generación de futbolistas que fue Iniesta, fue Messi, pero les cuesta hoy sacar un futbolista. Y entonces, fíjate lo que hizo el Barça, hoy compraron 7, 8 futbolistas. Claro. ¿Por qué no sacaron de la cantera? Porque les cuesta, porque tienen la urgencia de ganar y eso te hace, es ya, no puede esperar. No, y aparte los jugadores se van rápido, no pasaba como antes. Claro. Por ejemplo, una de las instituciones más grandes del mundo también está acá en Argentina, que es Independiente. Yo tuve la suerte de jugar en Independiente. Sí. Y hasta hace poco tiempo era el Rey de Copas. Y sigue siendo el Rey de Copas porque lo va a hacer toda la vida, ¿no? Y vos fíjate que en Independiente hubo jugadores que, bueno, Bochini jugó toda su carrera en Independiente. Impensable. Eso es impensado hoy. No, y Bochini, que fue un jugador extraordinario. Pero en esa época había jugadores... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo veo jugar Iniesta y me hace acordar a Bochini. ¿Me entendés? Porque Bochini fue extraordinario. Y vos ibas a San Lorenzo y había cada jugador. En Racing, el uruguayo Paz, por ejemplo, ¿no? O sea, una época en el fútbol argentino, hasta el 96, como dijo Chiche, 97, en la cual era un lujo el fútbol argentino en cuanto a la cantidad y la calidad de futbolistas que había. Y había un tema más, que se ha cortado, que es esa relación entre el hincha y el jugador de idolatría y de representatividad del jugador. Hoy los hinchas les cuesta encontrar en su equipo un ídolo. Lo buscan, ¿no? Sí, pero les cuesta encontrar a alguien que... un Bochini,
Un Maradona, ¿no? No, un Bocini, un Maradona, un Bianchi en Vélez, Riquelme, ¿no? Riquelme en Riquelme, Boca, claro. en Huracán un Babington, un Brindisi, en Racing un Rubén Paz. Esto es porque no dura nada en los clubes. Claro, básicamente. entonces ese sentido de pertenencia se ha cortado. Y se ha cortado algo que también es fundamental. Porque una de las maneras de aprender en la vida, para los que hablamos de las divisiones inferiores, es mirar, ¿no? Porque uno mira y copia. Y entonces, hoy los chicos, los ídolos los ven en la televisión nada más, y los ve allá lejos. No los ve en el día a día, no los ve entrenando en la misma ciudad deportiva, no los ve domingo a domingo. Por eso no hay tantos ídolos. Claro. Y por eso hoy la palabra ídolo se usa muy fácil. Es más, muchos de los que hoy llegan a la Universidad de Boca River ya está pensando en el pase a Europa, ¿no? Seguir, Cuando claro. en vez de disfrutar de la Claro. realidad que hoy tienen. Vos imaginás Pavón, que solo jugó un gran torneo y se hablaba ya de 20 y pico millones. Y no se va porque bueno, por esas cosas de que lo pudieron retener, porque lo están esperando y para poder jugar la Copa Libertadores, pero ya estuviera ido. Entonces Pavón, el hincha no lo hubiera disfrutado. Entonces, de ese modo, lo que dice él es difícil. Vos imaginate que el Mono es quinto en la historia de más partidos jugó, 400 partidos. Impensado. Claro. Impensado, Hoy es porque estamos imposible. hablando 8 años seguidos. Eso no va a ser nunca más. Jamás vamos a ver un futbolista de 4 o 5 años, jamás. 1 año y medio, 2 años. Si juega muy bien, se fue. Y si no juega tan bien, también se va a ir. Claro. Bueno, y los sueldos, lo que eran en la época de Ah, ustedes bueno. y lo que son ahora, de la que se perdieron, Mono. Bueno, pero yo creo que Sí, todas claro. estas cosas que nosotros contamos no es para hablar mal de este momento, sino que es para tratar de adaptarse Claro. y acompañar, porque uno no puede aislarse del mundo. Como pasa con todos los cambios. Entonces, el mundo ha ido en esta dirección, el mundo deportivo, digo, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratar, porque siempre es bueno tener líderes, siempre es bueno tener referentes. Entonces hay que tratar de encontrarlo. Y nosotros que Argentina tiene uno que es un jugador excepcional, que es un ejemplo, porque es un ejemplo en el campo y es un ejemplo afuera, que es Messi. Nosotros tenemos que entender que tenemos un tipo que es de los mejores futbolistas de la historia, no de ahora, de la historia. Ahora es el mejor con diferencia, pero de la historia. Y aparte es un profesional excepcional, es un deportista íntegro, un ejemplo fuera del campo de juego, un buen padre de familia. Entonces, tenemos que apuntar a eso, porque muchas veces la tiranía del resultado y el exitismo, que tanto mal le ha hecho al fútbol argentino, nos hace perder el foco de a quién tenemos, ¿no? 250 selecciones en el mundo nosotros quisieran tenemos que estar tenerlo. orgullosos, pero no solamente por los éxitos deportivos de Messi, sino cómo es. Cómo es. Sabés que él es un tipo muy normal, y eso lo tenemos que valorar. Justamente estás hablando del comportamiento de los futbolistas, ¿no? También ha habido un cambio, me parece, respecto de la manera en que se sigue y se observa el comportamiento fuera de las canchas de los futbolistas, y esto ni hablar a través de las redes sociales, cómo se desparraman cosas que tienen que ver con eso. Eso también ha sido un cambio, yo creo ¿no? que los planteles son más jóvenes. Antes los planteles eran mucho más hombres. Y eso ha cambiado. Y cambió para esto, ¿no? Porque hay que ayornarse a lo que sucede. A mí me tocó trabajar en fútbol juvenil y es un tema no fácil. Y uno tiene que adaptarse a todo lo que pasa, que desde afuera se ve una cosa y desde adentro es otra historia. Y cuando trabajás con Primera División, no podemos acordarnos de lo que hemos vivido y pensar lo que hemos vivido. Hay que ayornarse a estos chicos y estar en el sistema de ellos, ¿no? Por supuesto que hay las redes sociales y todo eso que verdaderamente el futbolista, y más en estos clubes que tienen un poder de atracción tremendo, tiene que estar alejado, ¿no? Y a veces hay futbolistas que, bueno, normal, se pueden equivocar o pueden entrar en ese juego que no deberían entrar, pero bueno, hay que ayornarse, la vida ha cambiado y bueno, nosotros, si bien estamos activos, estamos ayornados a este Claro, sistema. hay futbolistas que perdieron su lugar en un club por un tuit, a lo mejor, por una frase que tiraron en una red social. Sí, por eso antes te decía, ¿no? Es la complejidad que existe hoy en día. Y nosotros lo que tenemos que tratar de hacer todos es educar a los chicos, enseñarles, ¿no? Entonces, es muy fácil, porque lo primero que existe o que muchos hacen cuando alguien se equivoca es el castigo, ¿no? Es la primera reacción. No, y nosotros tenemos que tratar, y eso todos los profesionales de divisiones inferiores,
los futbolistas que ya son profesionales que hablen con los chicos, los entrenadores, los dirigentes. Tenemos que tratar de enseñarles a cómo manejarse dentro de este contexto. Porque como decía bien Chiche, estamos en el 2017, no podemos aislarnos del mundo y de cómo se maneja el mundo y la existencia de las redes sociales. Lo que hay que tratar es de hacer un uso racional de las redes sociales. Vos que has estado en contacto con el fútbol de España, sí. Esto que se vive fundamentalmente en la formación de los chicos y la presión de los mayores, de los padres, ¿ocurre también en los clubes de allá? Vos que has estado en contacto con el fútbol de España, esto que se vive fundamentalmente en la formación de los chicos y la presión de los mayores, de los padres, ¿ocurre también en los clubes de allá? En menor medida, porque es otro el contexto. Es otro el contexto social, es otro el contexto económico. Es otra sociedad. Nosotros, lamentablemente, alguien alguna vez dijo, se juega como se vive, ¿no? Y es una gran frase esa, ¿no? Porque todas las conductas que nos llevan a jugar tienen que ver con cómo vivimos, ¿no? Entonces, es difícil de contextualizar esto. Por eso es tan importante los formadores, por eso es tan importante la educación, por eso es tan importante, porque, ¿qué pasaba? El club antes era una extensión del hogar, pero el hogar era lo más importante. Claro. A uno lo educaban por sobre todas las cosas y de la mejor manera en tu hogar. Después ibas al colegio y al club. Ahora, socialmente, muchas veces encontramos hogares erosionados, claro. Destruidos, con muchos problemas de distinto índole. Entonces, ¿qué te queda? La escuela y el club. La escuela sabemos los problemas que hay, ¿no? La docencia está en un gran problema. Y el club, si en el club, que es un lugar también donde se educa, donde se forma, no tenemos claro cómo encauzar esta situación, entonces después nos encontramos con la situación que nos encontramos. Por eso te digo, no es un tema del fútbol, es un tema de la sociedad. Claro. Y vos lo habrás visto mucho con tantos miles de chicos que buscan una salvación también en el fútbol, ¿no? Se vive difícil, para los chicos difícil, la sociedad. Es un tema social, muy plenamente. Y más en estos clubes, bueno, Boca recibe chicos de todo el país. Entonces vivís con millones o miles de pibes o de hogares, ¿no? Que tienen grandes complicaciones. Bueno, yo creo que el 50% no convive papá y mamá. Yo cuento a veces la historia de que nosotros jugábamos en la Candela y para volver en el tiempo, un partido en Candela eran 500, 600 personas, que venía el papá, la mamá, la abuela, el tío, el amiguito. Bueno, hoy vos vas a inferiores y te encontrás, sacando cuando se juega Boca River, el resto, 70 personas, 50 personas. Tal vez viene la mamá o tal vez ni papá ni mamá vienen. Entonces, ese es el concepto que ha cambiado y los chicos lo sienten. Entonces vos tenés que... Y el club no es un lugar de contención, porque tampoco está preparado, porque simplemente estás 2 horas. Podés darle muchas cosas, los entrenadores, porque verdaderamente nos vamos preparando para poder consolar. Boca dispuso el almuerzo, el desayuno, porque muchos chicos venían sin desayuno. Muchos chicos no almorzaban. Y entonces Boca le pudo dar eso. Disculpame, muchos chicos, la comida del día era lo que le daban en Boca. Lo que le dábamos en Boca. Sí. Había chicos que tenían dificultades de la noche y se acercaban y te decían, mirá que anoche no pude comer, mi hermanito tampoco. Entonces el club le hacía viandas para que se la puedan llevar. Bueno, eso sucede no en Boca, sucede en todos lados. Entonces ha cambiado tanto la parte social. Y bueno, esos chicos después terminan siendo adultos, que te encontrás con todo. Y también hay algo que no ocurría con nosotros. Un chico de 18, 19 años, donde llegó a jugar en primera división, rápidamente de pobre pasa a ser rico o a tener mucho dinero. Y no está preparado. Claro. No está preparado. Recién hablamos de los delanteros que tuviste que sufrir. Sí. Y los arqueros de esa época, particularmente figuras como la de Chilaver, por ejemplo. Había una rivalidad también de grandes arqueros en esa época. Sí, mira, yo jugué contra el Pato Filiol, yo jugué contra Pumpido, que fue uno de mis maestros, el Flaco Comiso, Luis Isla.
Bueno, una época, bueno, Chilaver, ¿no? En el arco pasaba lo mismo que en el resto del campo de juego. Todos los equipos tenían grandísimos especialistas, grandísimos futbolistas, ¿no? Internacionalmente jugaba en la época de Reneguita y de Seti, Claro. en Brasil. No, bueno, era una época extraordinaria. ¿Nunca te animaste a patear como hacía Chilaver? ¿Un tiro libre, un penal? No, porque yo creo que Chilaver le agregaba un plus al equipo, porque él tenía una pegada excepcional, ¿no? Entonces él mejoraba a los compañeros que tenía, por eso él remataba los tiros libres y los penales. Y en Boca yo siempre consideré que había jugadores que lo hacían mejor que yo. Entonces yo perfectamente podía haber agarrado la pelota y patear un penal. Pero esa cuestión es novista, conmigo no entraba a jugar, porque yo siempre digo que el futbolista debe apuntar a consolidar una idea grupal y que debe aportar lo mejor para el grupo. Y si había otros compañeros que eran mejor que yo, por el solo hecho de hacer un gol y alimentar mi ego y mi vanidad, yo nunca lo consideré imprescindible para mí. No siempre pasa que que la figura potente de un arquero traslade tanta fuerza al equipo, como ha sido el caso tuyo, Chilaver, Flaco Comiso, por allí. No, en mi época había, en mi época había. En Brasil, por ejemplo, Rogério Ceni, que es el goleador más grande de la historia del mundo como arquero, ¿no? Como arquero. Excepcional, tenía una presencia muy grande. Y en todos los equipos había. En Independiente estaba Luis. Bueno, en River estuvo Flaco Comiso, pero estuvo el Pato Filiol hace años, Hugo Gatti. El fútbol argentino fue de tener arqueros muy fuertes en cuanto a liderazgo, ¿no? Dentro del campo de juego. Ya que mencionaste los penales, ¿existen esas cosas que siempre se habla? No, le adivinó a dónde iba a patear por la mirada del delantero, o el entrenador de arqueros le dijo que siempre la patea para el mismo lado. ¿Funciona o no funciona? ¿O es puro reflejo o instinto? No, hay muchas cosas. Ajá. Atajar el penal se debe a muchas cosas que suceden, ¿no? Pero siempre todo lo previo, todo el contexto, todo lo que te preparaste, todo lo que miraste, todo lo que estudiaste, termina estando supeditado a algo que es siempre esencial en el futbolista, que es la decisión. Vos llega un momento que tenés que tomar una decisión. De todo lo que estudiaste, de todo lo que miraste, de todo lo que analizaste. ¿Qué haces ahora? ¿Vas a la derecha o a la izquierda? Claro. ¿O te quedás parado? Son decisiones. ¿Y observás al que va a patear? Sí, uno observa cómo se perfila, trata de mirar hasta el último momento cómo perfila el pie. Y cuando dicen, Soñora la patea, le tira siempre cerca del palo, ¿siempre funciona eso? O... No. Hay futbolistas, cuántas veces me ha pasado un penal, que uno ve que va a patear, que abre el pie y de repente te gira el tobillo, claro, y vos fuiste para un lado y la pelota para el otro. Porque esto es todo depende de la rivalidad. Te toca patear contra la 12 atrás, ya los nervios son otros. Esto es la verdad. Y pasa a patear donde hay mucho menos gente, es como que también es diferente para el rival y para el jugador, ¿no? Y eso tiene mucho que ver. ¿Y a vos te estudiabas también a los delanteros que te iba a tocar enfrentar? Me imagino. Bueno, a ver, es como hemos hablado, lo he enfrentado a Ortega 10 veces. Y entonces ya lo vas conociendo, sabes cómo te va a cortar. Pero igual ¿sabes? Te sorprendía a lo mejor con algún quiebre. Porque son crack, porque son buenos. Y entonces contra un crack, esos eran buenos de verdad. Es decir, era un pibe que no sabía si jugaba para izquierda, salía para derecha, porque inventaba a cualquiera, no a mí solo. ¿No? Y entonces, claro, la inventiva de él era estudiarlo y bueno, tratar de retroceder y no salir porque te cortaba siempre. Y la verdad que era de una calidad tremenda, ¿no? Porque eso es lo fabuloso de los grandes futbolistas, ¿no? Esa es la particularidad y la complejidad de este deporte, que por algo es el más hermoso del mundo, ¿no? Porque vos muchas veces, a los rivales, vos sabés lo que te va a hacer. Porque vos lo sabés, lo conocés, sabés que te va a salir por derecha. Sabés que te va a salir por... El caso más grande, el que lo vemos todavía, es el de Messi. Claro. Messi sabe siempre lo que va a hacer, pero nadie lo puede agarrar. Es decir, sabe que va a amagar y se va a meter y la va a meter en aquel palo. Y el arquero, ¿qué pasa? Gol. Claro, ya todos saben que va a pasar, pero ¿por qué no la puede agarrar? Porque tipo, como puede hacer eso, puede hacer otra cosa, ¿no? Y eso sucede todo el día y con un tipo, una inventiva continua, ¿no? Por eso estos tipos son tan grandes, ¿no? Porque en el caso de estos futbolistas, que vos los estudiás, lo analizás, sabés lo que puede llegar a ser, la tendencia, pero ellos tienen una ventaja con respecto al arquero y a los que defendemos. Vos lo que no sabés es cuándo. Claro. O sea, yo puedo saber que vos en algún momento te vas a parar del sillón. Ahora, tu fortaleza es que vos
La decisión esa la sabés vos, yo no la sé. La dinámica de lo Yo impensado, no sé como cuándo. decía, Uno como Panseri. entrenador, así, Claro. me toca el lateral derecho y le digo, mira, fíjate que él siempre va a cortar. Vos le vas diciendo, le vas dando información para que él se nutra, porque hoy los futbolistas, no sé si todos ven, eso es una realidad. Nosotros tal vez nos preparamos y teníamos más reuniones y hablamos, y fíjate esto y fíjate. Yo no sé si hoy se vive eso, pero sí le va dando información. Yo creo que la tecnología está bien, hoy hay mucha tecnología y bien utilizada para darte mucha información a los entrenadores, pero bueno, el final de todo es los 11 que juegan, Claro. que ahí donde va a marcar la diferencia. Vos vas dando información para que vos a la previa él sepa lo que va a pasar, pero no va a pasar lo que yo le estoy diciendo, porque es fútbol. Es fútbol, claro. A mí me pasó una vez con Romario. Nada menos. Delantero extraordinario. Yo sabía que había una tendencia de Romario en los penales a tirar a mi izquierda, ¿no? Y también sabía que Romario en los mano a mano, él le pegaba de punta, generalmente buscando el lugar más difícil, que es al lado del pie, ¿no? Que yo por mi manera de tapar, bueno, a veces neutralizaba. Bueno, llega el penal. Romario parado ahí. Romario ahí, patea, lo tapé a la izquierda. A los 15 minutos hay un mano a mano. Yo sabía que le iba a pegar con la punta, que iba a calar, y me hizo el gol. Eso es el fútbol. Es la esencia. Eso es el fútbol. Y él sabía, tal vez que yo sabía que él lo iba a patear a la izquierda, y se lo tapé, aún él sabiendo. Hablemos de técnicos. Les tocó, creo que a los dos, ¿no? Bilardo y Menotti, por ejemplo. ¿Qué fue uno y otro en tu vida, por ejemplo? Bueno. Les tocó, creo que a los dos, ¿no? Bilardo y Menotti, por ejemplo. ¿Qué fue uno y otro en tu vida, por ejemplo? Bueno, para mí Menotti ha sido un punto de inflexión en la historia del fútbol argentino. Hay un antes y después de Menotti. Antes era una Argentina que no tenía prestigio, que no tenía procesos claros ni proyectos consolidados. En la selección argentina hablo. Hizo una tarea fantástica, tanto en juveniles como en mayor. Y por eso es un antes y un después. Y después de Menotti, todos los demás que vinieron pudieron aprovechar todos esos logros y todas esas cuestiones que implantó Menotti. Aparte fue un técnico adelantado. Yo le he escuchado charlas a Menotti que hoy le escucho a Guardiola, que le escucha a Mourinho, que le escucha... Bueno, ellos mismos lo dicen, ¿no? Guardiola, Mourinho, lo tienen a Menotti como, claro, un referente. El flaco Cruyff, también lo mismo. Entonces, para mí hay un antes y después. Y Carlos es es la otra manera de ganar, digamos, ¿no? Es la otra manera de ganar. Yo lo único que no me gusta de Carlos es que él legitimó la trampa, ¿no? Yo creo que el deporte y en el fútbol se debe intentar ganar de muchas maneras, pero lo único que no puedes utilizar es la trampa. Porque de hecho hoy en día está súper castigado el tema de fair play, fue por estas cuestiones. Claro. Entonces, ahí tengo mi gran divergencia con Carlos. Después, los gustos futbolísticos, eso, porque se gana y se pierde de distinta manera. Aparte, en Argentina para mí, eso de Menotti y Bilardo le hicieron mucho más daño a los menotistas y los bilardistas. Porque con esta historia de afincarse en una vereda, resulta que la otra vereda no servía para nada. Y la estigmatizaban y llegaron a decir cosas que no son verdad. Por ejemplo, es mentira que a Bilardo no le gusta que sus equipos jueguen bien al fútbol o que no le gusta tener buenos futbolistas. En el Estudiante de Bilardo jugaba Sabela, Ponce, Troviani. Claro. Entonces, y en Argentina, si vos te fijás el equipo de Argentina, Batista era el número 5, Enrique, Maradona, Valdano, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, la otra vereda, para estigmatizar a Carlos, decía que a Carlos no le gustaba el fútbol. Carlos tenía otros defectos. Yo ya te dije cuál es mi gran divergencia con Carlos y con el discurso de Carlos, que para mí le hizo mucho mal al fútbol argentino. Pero hay cuestiones de Carlos que no son verdad. Y con Menotti lo mismo. Además, de Menotti decían que no entrenaba, que no practicaba, que no ensayaba. Y yo con uno de los entrenadores que más entrené y que más me preparé es con Menotti. Después, discúlpame, sí. A los dos entrenadores
como grandes entrenadores, tenían al final terminan teniendo un gran adversario, que es su espejo, ¿no? Porque terminan creyendo que la única verdad en el fútbol es la suya. Y eso les termina haciendo daño a los dos también. Si les pido que digan brevemente, cada noche si se pusieran a repasar sus carreras, ¿no? ¿Qué momento elegirían? ¿Qué momento de tu carrera te vendría a la mente, Chiche? Mi carrera, en el año 92, cuando salimos campeones. Fue un momento después de tanto... En realidad, en el año 91, si bien hemos ganado, salimos campeones y por esta reglamentación no terminamos siendo campeones. Pero en el año 92 sí fue, y me acuerdo la noche previa a lo que fue, ¿no? Porque estábamos a un paso de la gloria, de volver a salir campeón, después de 12 años. 11, 12 años. Bueno, el 81 salimos el 88 campeón de la Supercopa, 92. pero de la Liga, Sí. sí, 10, 11 años. No, 12 años. ¿Sí? ¿92? 92. Y vos, Carlos, si eligieras un momento de tu carrera. Un momento, qué difícil. Es muy difícil. Sería injusto con todos los clubes que jugué que me trataron tan bien, ¿no? Pero todo el mundo sabe, yo soy hincha de Boca y soñaba como dije en este programa, con ser el jugador de Boca y con ser como el Loco Gatti. Y la noche previa era entrenar por primera vez a Boca, que fue en Setia, ¿te acordás? Sí, sí. En Setia, ahí en la Richeri. Viste, no dormí prácticamente, porque era encontrarme con mis sueños, ¿no? Con el Loco Gatti, con los jugadores de Boca, que siempre Boca, el jugador de Boca fue especial, ¿no? Gracias a los dos. Por favor. A ustedes, gracias.